Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, y no es para menos. Hoy vamos a desentrañar el misterio, la intriga y, por qué no decirlo, la magia detrás de esa frase tan potente: Kerem Bürsin Ande es mi alma gemela. La verdad revelada. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más queridos y talentosos que nos ha regalado la televisión turca, y vamos a analizar por qué tanto sienten que ellos son, o al menos fueron, almas gemelas. Si eres fan de ellos, si te has enganchado a sus historias en pantalla, o si simplemente disfrutas de un buen debate sobre relaciones y conexión, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante conversación, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido que les encante. Ya verán que vale la pena. Hoy vamos a abordar esta afirmación con el corazón en la mano y la mente abierta. ¿Realmente Kerem Bürsin y Hande Erçel eran almas gemelas? Vamos a desglosar esto en varios puntos clave. Primero, tenemos que hablar de la chispa que encendió esta idea. En primer lugar, su increíble química en la serie Sen Kalkam. ¿Qué decir de esa serie? Fue un fenómeno, ¿verdad? Y gran parte de ese éxito, de esa magia que traspasaba la pantalla, se debió a la forma en que Kerem y Hande se complementaban. No era solo que se vieran bien juntos, era la forma en que sus miradas se cruzaban, la naturalidad de sus gestos, la intensidad de sus emociones. Parecía que cada escena estaba cargada de una autenticidad que te hacía creer en su historia de amor al instante. Era esa conexión palpable, ese entendimiento mutuo que se reflejaba en cada interacción, lo que hizo que miles, millones de fans alrededor del mundo los vieran como algo más que compañeros de trabajo. Parecía que habían nacido para interpretar esos roles juntos, y más aún, que sus almas estaban sincronizadas para contar esa historia. Esa química fue, sin duda, el motor principal que impulsó la narrativa de que eran almas gemelas. Pero, ¿qué significa realmente ser un alma gemela? ¿Y cómo se traslada esa definición a la vida de dos figuras públicas, de dos actores? Para muchos el concepto de alma gemela implica una conexión profunda, casi kármica. Es esa persona con la que sientes que te entiendes sin necesidad de palabras, con la que compartes valores fundamentales, con la que te sientes en paz y al mismo tiempo te impulsa a ser mejor. Y cuando vemos a Kerem y Hande juntos, especialmente en los momentos en que su relación se hizo pública, pudimos observar muchos de estos elementos. Había una admiración mutua evidente, se apoyaban en sus proyectos, se dedicaban palabras de cariño en redes sociales, y sobre todo, se les veía genuinamente felices cuando estaban juntos. Las entrevistas, las apariciones públicas, todo parecía confirmar esa conexión especial. Compartían risas, complicidad, y se notaba una energía positiva a su alrededor. Muchos interpretaron estas señales como la evidencia irrefutable de que habían encontrado esa conexión única, ese alguien que estaba destinado a caminar a su lado. Era como si la ficción de la pantalla se hubiera trasladado a la vida real, o quizás, la realidad de su vida real inspirara aún más la ficción. Ahora, es importante ser honestos y reconocer que la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades a menudo se difumina, especialmente cuando se trata de relaciones. Los fans, con todo su cariño y entusiasmo, a veces proyectan sus propios deseos y expectativas en las figuras que admiran. En el caso de Kerem y Hande, el amor que inspiraron en la serie fue tan intenso, que para muchos, la continuación de esa historia en la vida real era casi una necesidad, un deseo profundo de que esa felicidad que veían en pantalla no terminara. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en esto. Cada foto, cada comentario, cada me gusta se analizaba al milímetro, buscando señales, buscando confirmaciones. Y claro, en ese torbellino de información y especulación, es fácil construir narrativas, incluso si no siempre se corresponden con la realidad completa. El título Kerem Bürsin Hande es mi alma gemela se convirtió en un mantra para muchos, una forma de encapsular la perfección que veían en su unión. Sin embargo, la vida real rara vez es tan lineal o tan perfecta como una telenovela. Y como sabemos, las relaciones, incluso las que parecen destinadas, enfrentan sus propios desafíos. Las presiones de la fama, las exigencias de sus carreras, las diferencias individuales, son todos factores que pueden influir en cualquier relación.
Y efectivamente la relación entre Kerem y Ande, a pesar de toda la admiración y el amor que generó, tuvo su fin. Y ese fin, aunque doloroso para muchos fans, también nos dejó una lección valiosa sobre la naturaleza de las relaciones y la idea de las almas gemelas. A veces las conexiones más intensas no están destinadas a ser eternas, sino a ser momentos preciosos que nos enseñan, nos hacen crecer y nos marcan de una manera única. La idea de que alguien sea tu alma gemela no significa necesariamente que vuestra historia deba ser para siempre. Puede ser un alma gemela en un momento determinado de tu vida, alguien que te complementa y te impulsa en esa etapa. Y aunque su camino juntos en la vida real terminó, el legado de su conexión, especialmente en Me robaste el corazón, sigue vivo en la memoria de los fans. Entonces, la verdad revelada es que sí, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron almas gemelas. Yo diría que para muchos de sus seguidores, y en el contexto de su relación y su impacto en pantalla, *** si lo fueron ***. Fueron almas gemelas en el sentido de que su conexión fue excepcionalmente fuerte, su química innegable, y la forma en que se complementaron en ese momento de sus vidas y carreras fue algo verdaderamente especial. Crearon una magia que resonó profundamente en el público. La intensidad de esa conexión, la forma en que parecían entenderse sin esfuerzo, la admiración mutua y la felicidad que irradiaban juntos, alimentaron la idea de que habían encontrado algo raro y valioso. Para los fans, verlos juntos era ver la encarnación de un amor idealizado, una historia que desbordaba la pantalla y se sentía real. Podríamos decir que fueron almas gemelas en el escenario de la vida pública, al menos durante el tiempo que duró su relación. La forma en que se apoyaron mutuamente, la manera en que celebraron los éxitos del otro y la complicidad que compartían, todo apuntaba a una conexión profunda y significativa. Para muchos, verlos juntos era ver una versión ideal de una relación, una que inspiraba esperanza y fe en el amor verdadero. La intensidad de su relación, capturada en innumerables fotos y momentos públicos, se convirtió en un símbolo de lo que muchos anhelan encontrar en sus propias vidas. La idea de alma gemela se aplicó a ellos porque representaban una aspiración, un ideal de conexión perfecta que en ese momento muchos creían haber encontrado en ellos. Es importante recordar que la vida está llena de matices y que la verdad rara vez es blanca o negra. Si bien su relación romántica en la vida real llegó a su fin, la conexión que compartieron y el impacto que tuvieron en el público son innegables. El concepto de alma gemela es subjetivo y lo que significa para una persona puede ser diferente para otra. Para los fans que se enamoraron de su historia, tanto en la ficción como en la realidad, Kerem Bürsin y Hande Erçel encarnaron esa idea. Y quizás esa es la verdad revelada, que no importa si la relación dura para siempre, lo que importa es la intensidad de la conexión, el impacto que tiene en quienes la viven y en quienes la observan. Su tiempo juntos nos dejó un recuerdo imborrable de una conexión especial que cautivó a millones. La magia que crearon juntos, esa chispa que parecía tan real, es algo que el público recordará por mucho tiempo. Y es precisamente esa magia, esa creencia en la fuerza de su unión, lo que impulsó y mantuvo vivo el sentimiento de que eran almas gemelas. Así que, para resumir, hemos explorado la chispa de su química en pantalla, la definición de alma gemela y cómo ésta se proyectó en su relación pública. Hemos reconocido la influencia de las redes sociales y la especulación de los fans, y hemos reflexionado sobre cómo la vida real a menudo presenta desafíos que incluso las conexiones más fuertes deben enfrentar. La verdad, en última instancia, es que para muchos de nosotros que seguimos sus carreras y nos conmovimos con su historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en ese momento de sus vidas, la representación de un amor de almas gemelas. Su conexión fue tan palpable, tan inspiradora, que la idea de que eran algo más que una pareja convencional se arraigó profundamente en el corazón de sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por sumergirse conmigo en este tema tan fascinante. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem Bürsin y Hande Erçel eran almas gemelas? ¿Qué significan para ustedes las almas gemelas? Me encantaría leer todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de ellos o que les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.